Se encuentra al sureste de Soria, es el núcleo de población que da nombre a sus conocidos campos, tierra de agricultores y un enclave históricamente estratégico. Entre su patrimonio destaca su iglesia dedicada a San Juan Bautista, que desde su torre ofrece una impresionante panorámica de sus llanuras. Los niños siguen jugando en sus rincones y llenan las aulas de su colegio. Hoy descubrimos Gómara. Hola Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Blanca, muy bien, esperándoos. Aquí comenzamos nuestro paseo por Gómara con Pues el sí. alcalde. ¿Qué Sí, tal? sí. Cuéntanos cómo es Gómara, qué tiene Gómara, cuánta gente vive aquí. Bueno, pues vais a poderlo comprobar vosotros, porque vais a pasar por aquí unas horas con nosotros, entonces vais a ver nuestro pueblo. Bueno, pues mira, me preguntas cuánta gente vive. Estamos empadronados, lo tengo que decir, 368 habitantes, ¿no? La realidad es que vivimos durmiendo esta noche 120, 130 personas, ¿no? No vivimos más. Y aquí la gente que sí que vive aquí, bueno, porque en realidad toda la gente que trabaja aquí ni siquiera vive aquí, es una mezcla un poco curiosa porque hay gente que vive en Soria y trabaja aquí, gente que vive aquí y trabaja en Soria. ¿De qué vive en realidad Gómara? Claro, bueno, me decías un poco, esto es cabecera de comarca, ¿no? Entonces sí que tenemos todavía los servicios de cualquier cabecera. Eso significa que seguimos teniendo centro de salud, 365 días al año, 24 horas, oficina de agricultura y medio ambiente, guardas forestales, juzgado, bancos y cajas. Eso hace que un volumen más o menos importante de personas vengan aquí todos los días a trabajar, como unas 30 o así, pero claro, luego a las 3 de la tarde se van. La gente de aquí, bueno, pues es una comarca que, como veréis luego, tenemos varios almacenes de abonos, cerealista totalmente. El recurso natural de esta tierra es sobre todo el cereal, trigo, cebada o incluso girasol en los últimos años. Entonces, bueno, pues tenemos un grupo de agricultores que andarán por los 9, 10 agricultores los que viven. El resto de la gente, pues también es verdad que hay funcionarios que trabajamos en Soria y que vivimos aquí. Y bueno, pues al final tenemos empresitas, sobre todo agrícolas, un taller mecánico que también da trabajo, una residencia de ancianos, que es la empresa más grande del pueblo ahora mismo, que creo que tiene 5 o 6 puestos de trabajo, todos ellos señoras de aquí del pueblo, y que en alguno de los, o en la mayoría de los casos, es la única fuente de ingresos que entra en esa casa. Y bueno, y además tengo que decir de aquí que hemos hecho una inversión en la residencia pues para adaptarla a las nuevas normativas, en las que el ayuntamiento ha invertido 144.000 euros, ¿no? También tengo que decir al respecto que paro no hay prácticamente paro, porque bueno, pues el poco trabajo que hay lo hacen los habitantes de esta zona, ¿no? Porque tradicionalmente Gómara ha sido una ciudad, un pueblo agrícola, ¿o es algo que se ha ido instaurando con el tiempo? Gómara en los años 50, 60 era un municipio de servicios, ¿no? O sea, lo que hacía, mira, hay programas de fiestas de los años 60 en los que hay 100 y algún anunciantes. Eso significa que eran 100 y pico autónomos que tenían, pues había desde fábrica de muebles, había desde tienda de electrodomésticos, había zapatería, había pescaderías, carnicerías. Entonces lo que hacía este pueblo era dar servicio a pueblos de la comarca, pues antes de que empezara pues, a despoblarse, desafortunadamente, ¿no? Bueno, tiene estos servicios, tiene la gente que está viviendo aquí, se va manteniendo poco a poco Gómara. ¿Crees que tiene un futuro? Ahora en boca de todo el mundo se está hablando mucho de la despoblación y yo creo que la solución no es fácil, ¿no? Y yo pues en algunos foros con alcaldes de la zona que hemos hablado, yo siempre lo digo, o sea, lo único que se puede hacer es empleo, empleo y empleo, ¿no? Y a partir del empleo pues sería hacer viviendas, que también es verdad que la realidad de estos pueblos es que vivienda hay, pero tampoco hay mucha vivienda de alquiler o en venta, ¿no? Alguna hay, no digo que no. Decimos que las instituciones,
pero no solo pasa por las instituciones, pasa un poco por todos, ¿no? O sea, yo creo que hace falta un esfuerzo importante por parte de las instituciones, del Gobierno de España y parte un poco de ayuntamientos y de las propias personas civiles para intentar dar un empujón, ¿no? La solución no es fácil, de verdad. Bueno, esto es el futuro, vamos a conocer el presente hoy aquí en Gómara, así que muchas gracias, Carlos, por esta introducción a lo que es Gómara, pero vamos a conocerlo, así que muchísimas gracias. Perfecto, muy bien, Blanca. Nos vamos de paseo. Aquí tenéis vuestro pueblo para lo que queráis y cuando queráis. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego, adiós. Buenos días, Luis. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí Luis, licenciado en Historia, hijo del pueblo, así que conocedor, por tanto, de la historia de este Interesado en la lugar. historia. Nos encontramos en un enclave estratégico. ¿Por qué? Bueno, pues como suelo decir, la historia es un poco el entronque de la sociedad del hombre con el medio. Y aquí la circunstancia de que en estas altiplanicies propias de la provincia de Soria esto sea un montículo, pues ha motivado y ha generado la historia del pueblo, para bien y para mal. De momento el Rituerto nos esquiva, porque lógicamente tiene que bordear esta sierrecilla de Albocabe, y en segundo lugar genera esta especie de cerro amesetado en la que se instaló el castillo. Bien, habría que partir que la conquista de estas zonas la hace Alfonso I el Batillador, después de Doña Urraca, que conquista desde Soria hasta Calatayud en 1119. Hay que fortificar, aunque se encuentra en una pequeña fortaleza ya musulmana aquí, que lógicamente incrementan y tienen que mejorar sus condiciones, incluso agrandar. Entonces este castillo no solo tiene una función de vigía y incluso estratégica de defensa, sino también de refugio para las gentes que están repoblando todos estos campos que vemos alrededor y que en los momentos de racias musulmanas lógicamente tienen que refugiarse sus vidas, sus pertrechos, naturalmente los móviles, pero que serían muy pocos, pero que para ellos eran importantes porque eran todos. Bien, otro hito histórico y que muy relacionado ya con la conquista sería el hecho de que en 1136 es asignada como villa al obispado de Osma. Esto seguramente marcó la historia de Gómara, permanece en esta situación hasta que en 1584 Felipe II consigue del Papa que se le conceda sencillamente para ser vendida. Felipe II tenía un imperio en el que se suele decir que no se ponía el sol, pero sus arcas estaban absolutamente vacías. Y por lo tanto, lo que quería con la villa de Gómara era que el Papa se la concediera y venderla inmediatamente. Es la primera desamortización de la historia. Bien, ahí entra un poco la historia del entronque con la historia de Soria, porque la familia que pretende comprarle al rey, a Felipe II, el señorío de Gómara, es don Francisco de Río el Rico, que es el que está construyendo prácticamente en ese momento el gran palacio que hoy conocemos como de los condes de Gómara. Los pobladores del pueblo ejercen su derecho de tanteo y evitan la transmisión. Y sin embargo esto es insoportable fiscalmente para ellos, de manera que el yerno don Antonio del Río en 1601 consigue ya que se le conceda por compra el señorío de la villa de Gómara. Pero son señores nada más. Realmente el condado de Gómara se crea 100 años más tarde. Entonces el condado de Gómara realmente no se crea hasta 1700, 1701. Nos acercamos así a un periodo más actual. Acabada la sociedad estamental, pues nos meteríamos en el siglo XIX, pero bueno, podríamos hacer una rememoración de la evolución histórica del pueblo, pues viendo un poco la Iglesia como testigo de esa evolución y por lo tanto no adelantarnos tan pronto, ¿no? en esa evolución. Vamos a acercarnos entonces hacia el centro del pueblo para seguir conociendo esta historia. Sí. Vamos para allá. Nos encontramos ahora en la iglesia de San Juan Bautista, aquí en Gómara. Bueno, refleja, y hemos venido un poco también por ello, aparte de su valor arquitectónico y artístico, porque refleja en cierto modo el esplendor que la zona y que por lo tanto el pueblo vive también en el siglo XVI como consecuencia de la diarquía y de la unión de ambos reinos. Tengan en cuenta que Aragón está aquí mismo y que por lo tanto pues las relaciones probablemente se incrementaron. Esta iglesia es de origen, como es natural, románico. Lo primero que se hacía cuando se conquistaba un territorio era construir la iglesia, por lo tanto dataría del siglo XII, pero sobre ella, en el siglo XVI, que es de lo que estamos hablando, se produce un recrecimiento que genera estas 4 bóvedas de crucería tan fabulosas.
Independientemente del valor que pueda tener artísticamente el edificio, y que cabría resaltar esa imagen del Santo Cristo del Amparo y el altar, o el retablo, mejor dicho, del abrazo ante la Puerta Dorada de Jerusalén, a mí lo que me parece más representativo todavía es que coincide ese recrecimiento y la colmatación de las obras con la nueva puerta que se construye para la iglesia, coincide cronológicamente con la vida de Francisco Lope de Gómara, que es, digamos, el primer personaje, históricamente hablando, representativo del pueblo. Es cronista de Hernán Cortés. Lope de Gómara nace en 1512 y muere en 1557-58, y el recrecimiento de esta iglesia se comienza el año 1515, y la colmatación de la decoración de la nueva puerta que se abre hacia el norte es de 1558, quizá 59. Es curioso que como consecuencia de estas obras se troca la entrada a la iglesia, que iría por el sur, como la mayor parte de las iglesias y los templos arianos, buscando el calorcito, y se cambia justamente al contrario, es decir, a esa parte norte, sencillamente porque la implantación de la familia Morales, uno de los 12 linajes de Soria, es vital en Gómara, y se le concede, probablemente participó y colaboró en las obras, se le concede la construcción de una capilla a la que se tendrá acceso precisamente por la puerta vieja de la iglesia. Por eso es una modificación significativa, y lo primero que sorprende al visitante es que un templo, repito, tenga su entrada al norte. En la provincia de Soria eso es verdaderamente excepcional. Es una de sus características principales, pero también tenemos el enorme tamaño, ¿no?, sí, de esta iglesia. Sí, representativo del pueblo, y del tamaño del pueblo es el aforo del templo. Aquí tenemos alrededor de 650 metros entre capillas y demás construidos. Eso demuestra que había una población ya significativa. Y quizá también es muy representativa la torre de la iglesia, que es de un arquitecto muy característico de la época, que es el estilo Loué, que se hace famoso en la provincia. Así queda patente en todas sus características ese esplendor que vivió Gómara en esa primera época de esplendor, pero tenemos más, que la vamos a ver a continuación. Sí, ahora nos podemos desplazar a la plaza y podremos mencionar pues, ese periodo entre 1850-60 hasta 1960, en que el desarrollo del país y al mismo tiempo la globalización de la economía pues hace que el pueblo, y que en general estas zonas tan escondidas de Castilla, pasen al círculo económico de la época. Pues vamos para allá. Y segundo periodo de esplendor queda reflejado aquí en esta plaza en la que nos encontramos ahora mismo. Sí, realmente es el centro del pueblo desde hace muchas décadas, en el sentido de que aquí se celebran pues, los actos que podríamos decir de convivencia, los actos públicos, e incluso están los edificios oficiales. Pero desde el punto de vista histórico es representativa porque marca la segunda fase que podríamos considerar de desarrollo, de esplendor del pueblo, que comenzaría en la segunda mitad del siglo XIX y que se ha prolongado hasta el año 60 aproximadamente. Causas de ese desarrollo, pues hombre, la propia normalización de la política con la Constitución del 76 y por lo tanto el periodo canovista, la normalización monetaria en torno a la peseta, e incluso muy puntualmente el hecho de que el Mediterráneo, con la guerra de Crimea, pero se bloquee la salida del trigo ruso hacia el Mediterráneo, hace que estas zonas que habían vivido prácticamente de la autosuficiencia comarcal, es decir, que la producción cerealícola prácticamente se quedaba en ella, vean cómo vienen pues, representantes, comerciantes, a llevarse el cereal, sobre todo el trigo, hacia otras zonas. Aquí se vende el trigo con gran facilidad y a gran precio. Y en cierto modo este foro, esta plaza, es representativa de ese desarrollo. Aquí se genera un comercio prácticamente de todo. Eso genera que se salte hacia la industria. Aquí ha habido, pues, con fábricas de jabones, cordelería, hubo una carretería importante, harinas, chocolates, y lo más interesante es que el origen de este desarrollo es in situ. Estos son agricultores que les va bien, ganaderos enriquecidos, que acumulan un cierto capital y, continuando ese desarrollo económico de su propio patrimonio, saltan a la industria.
Así que fueron las propias personas de aquí de Gómara las que impulsaron la localidad. Ojo, las propias personas de Gómara y de la comarca, porque Gómara se convierte con ese desarrollo en una especie de centro de atracción demográfica de esa comarca, pero al mismo tiempo de centro de oportunidades para las gentes que con incentivos desde los pueblos de alrededor venían a Gómara, que ofrecía para ellos un mercado mucho más amplio. Y aún nos queda por conocer, estamos conociendo toda la vida civil, toda la historia que lleva detrás Gómara, pero nos queda por conocer también un punto más de su patrimonio, que es la ermita. Vale, sí, evidentemente. Y además es no solo patrimonio histórico-artístico de valía, sino que al mismo tiempo, de valor, mejor dicho, sino que al mismo tiempo es probablemente, desde el punto de vista de edificio religioso, el más entrañable para los gomarenses, pues vamos o palilleros, según se mire. Vamos a conocerlo. Llegamos ya a nuestro fin del recorrido por el patrimonio de Gómara en la ermita. Cuéntanos un poco cuál es su recorrido. Bueno, pues esta es la ermita de la Virgen de la Fuente. Es quizá, ya lo he dicho antes, uno de los puntos más emotivos de las gentes del lugar, y en él se concentran prácticamente todos los cultos marianos de la localidad, ¿vale? Tiene desde el punto de vista histórico el interés de que hubo una ermita preliminar al siglo XVIII, se habla de 1701 de un pavoroso incendio, rápidamente se reconstruye, se inicia la reconstrucción en 1704 y con una rapidez pasmosa en 1728 se consigue pactar por parte del Concejo Municipal con una orden llegada de Italia, los menores de San Francisco Caracciolo, para que se instale una academia de gramática, oratoria y moral en Gómara. Se abre en 1728, es una de las 10 de toda la provincia, lo cual es significativo, y dura su existencia hasta 1784, en que por imperativo legal pasa a ser simplemente escuela de primeras letras. Se mantiene como tal hasta 1821, hay ya vientos desamortizadores y demás, y se supone que a partir de ahí el edificio languidece hasta que en 1878 es la primera sede del cuartel de la Guardia Civil de Gómara y permanece aquí hasta 1816, concretamente. Inicia otro periodo quizá de declive, sobre todo de la parte derecha, de la parte que fue convento y colegio. Esta parte ya podéis ver que está cuidadísima, que es verdaderamente el punto de esmero de todos los de Gómara, de todas las gentes que somos de aquí, pero bueno, estamos en una fase de reconstrucción, de rehabilitación, sencillamente pues por el cariño que tenemos. No sé si es significativo que cuando hay bodas de chicas de Gómara no se elige la iglesia, se elige la ermita de la Virgen de la Fuente. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por este recorrido que hemos hecho, no solo por el patrimonio de Gómara, sino también por su historia. Pues muchas gracias a vosotros por la visita. Hola Jaime, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí en el patio con los niños y con los compañeros. Bueno, estamos en el colegio de Gómara, cuéntanos un poquito cuántas personas, cuántos niños vienen aquí a estudiar. Pues mira, esto es un CRA que lo compone el colegio de Gómara, que es la cabecera, por ser el más grande. Luego está Borovia y Serón de Nájima. En total hay 30 niños en todo el CRA, distribuidos aquí en Gómara 16, en Serón hay 4 niños y en Borovia 10. Y lo componemos pues 8 profesores. ¿Cómo es el día a día? Porque no tiene que ser fácil tampoco manejar a niños de diferentes edades, ¿no?, en un mismo espacio. Pues son aulas unitarias, que con lo que tú has dicho, que son diferentes niveles, y entonces es un trato muy familiar, una educación muy personalizada y con apoyos en la medida de lo posible que podemos dar a los tutores y a los alumnos que lo necesitan. O sea, estamos encima de los niños pues toda la jornada lectiva. ¿Cómo viven los niños aquí en el pueblo? Tiene que ser muy diferente a los niños de ciudad, ¿no? Pues lo que hacen es convivir muy poco con niños de su misma edad. Entonces, pues lo que piden, y las familias también, pues son actividades que bien por el ayuntamiento o bien desde aquí con las actividades extraescolares que nosotros ofrecemos por la tarde, como tenemos jornada continua, pues es lo que exigen un poco los niños, el poder estar con niños de su edad y poder jugar y hacer actividades con niños.
Por otra parte, al ser niños de diferentes edades, también igual desarrollan una mayor tolerancia, ¿no? Porque tratan con diferentes personas que no son Sí, con las que están acostumbrados. aprenden a convivir y aprenden también, los pequeños aprenden de los mayores también aprenden a cuidar más a los pequeños. Es un trato totalmente diferente en los patios, en las clases, todos aprenden de todos. Las familias de estos niños viven también por esta zona, por eso estos niños vienen aquí. ¿A qué se dedican estas familias? Pues suelen ser casi todos dedicarse al sector primario, ganadería, agricultura, y también pues hay alguna familia que también algunos padres que se dedican también a sanidad, a cuidar a ancianos, etcétera, etcétera, pero suele ser todo sector primario, ganadería y agricultura. ¿Ves que los niños tienen ganas de quedarse aquí en el pueblo o les ves más ganas de marcharse? Están encantados, además que nunca pierden el lazo con el pueblo, porque a no ser ciertas localidades que por lejanía tienen que ir a la escuela hogar de Soria, los demás van a estar aquí, o sea, se van a desplazar en autobús bien a Almazán o los de Borovia a Olvega, o sea que el contacto con el pueblo no le van a perder. Así que el futuro que se ve con estas nuevas generaciones que llegan aquí en Gómara es un futuro muy vinculado, ¿no?, al pueblo. Sí, la verdad es que sí, además que son familias que aunque hayan venido a trabajar aquí de otros países o de otras localidades, pero llevan años aquí, o sea que llevan generaciones ya de hermanos viniendo aquí, igual 12 años llevan viniendo familiares, hijos de las mismas familias al cole, o sea que esas familias están arraigadas a la tierra también. Así que por esta parte la despoblación que tanto se teme aquí quizás pueda mantenerse un tiempo, ¿no? Ojalá, hombre, estamos viendo que a medida que va pasando los años cada vez hay menos ratio de alumnos, o sea, cada vez hay menos alumnos en las aulas, pero bueno, estas familias que llevan muchos años, aunque como te digo que no son nacidos en España, pero que siguen aquí, siguen manteniendo las familias y manteniendo el trabajo. Si al final es el trabajo lo que hace mantener a las familias en un sitio. Y por ahora aquí se va manteniendo. Por lo menos las familias que hay ya de muchos años, sí. Pues esperemos que se mantenga mucho tiempo. Muchísimas gracias, Jaime, por contarnos un poquito cómo es la vida en el colegio aquí en Gómara. Pues nada, oye, pues un placer. Hola, Juan Pablo, Hola, buenos días. ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos como todos los días. Aquí nos encontramos en la residencia para personas mayores y también para personas dependientes de Gómara. Así es, sí. Somos una residencia pequeñita de capacidad de 20 personas y bueno, nosotros nos llamamos Ocal Servicios Almazán. Llevamos ya con la gestión de esta residencia ya pues unos cuantos años, sí. Sois unas 20 personas ingresadas aquí. Cuéntanos un poquito de dónde vienen, ¿son gente del pueblo? ¿Cómo es su vida aquí? Sí, bueno, la mayor parte de la gente que residente de aquí son o gente del pueblo o gente de la comarca. Y bueno, son normalmente gente ya con muchos años que necesitan ayuda. Y bueno, lo bueno de estas residencias pequeñas que esto es como una pequeña familia. Al final 20 personas es como que fueran tus padres, tus abuelos, los que están aquí residiendo y entonces el trato es mucho más cercano y personalizado. Lo bueno además que si son personas que vivían por aquí, por la zona, es como no marcharse del pueblo, ellos tienen su hogar ya aquí. Sí, sí, por supuesto. Aquí el que tengan una residencia en la comarca o en el pueblo, pues a ellos les hace sentirse mejor porque siguen estando apegados a sus raíces de la zona, de la comarca y de lo que han sido durante toda la vida, claro. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Pues unas 8 personas más o menos, entre las chicas que los cuidan, los fisioterapeutas, la terapia ocupacional también, que tenemos terapeuta ocupacional, y bueno, los médicos y tal, que bueno, aquí como veis enfrente tenemos también el centro de salud, que también ayuda mucho, y la verdad es que la residencia es un pilar básico del pueblo porque ayuda también a mantener el centro de salud, farmacias y otra serie de servicios. Es un poco el impulso que sigue dando vida a estos pueblos en los que la población está muy envejecida, pero se les sigue dando una calidad de vida.
Sí, sí, vamos, es un impulso por el que el Ayuntamiento de Gómara en concreto ha apostado fuerte, porque es verdad que la situación de la residencia hace unos años era complicada y ahora pues bueno, se ha hecho una inversión de mucho dinero para mejorarla y que ha ayudado a que la tengamos prácticamente completa y claro, eso conlleva que los puestos de trabajo estén todos completos y que todo vaya funcionando más o menos bien. Puestos de trabajo que además sean personas que también residan por aquí, por la zona. Sí, sí, sin duda. La gente que trabaja aquí son mujeres en su mayoría y son todas del pueblo. Entonces al final lo que hace un poco es ayudar a la economía del pueblo, mantener puestos de trabajo y sobre todo dar trabajo también a las mujeres, que ya sabemos que siempre es un problema en estos pueblos tan pequeños. Sí. Sí, sobre todo en el medio rural el trabajo de las mujeres es un pilar fundamental para que esto siga avanzando y no es fácil, ¿no? Tampoco sacar adelante una empresa como esta. No, es muy difícil porque es una residencia muy pequeña, a nada que tienes problemas pues de que si no la tienes llena ya las cuentas no salen. Lo bueno que insisto que tenemos aquí es que es una pequeña familia, que es comida casera, que están como en su casa. Entonces ya habéis visto que os habéis dado una vuelta por la residencia, el trato que hay con las personas y bueno, y aparte una cosa muy importante de la residencia es que para competir con otras residencias más grandes nosotros nos tenemos que adaptar en el tema económico de las plazas. Tienen que ser precios muy económicos para poder mantenerlo. Entonces esa es una de las claves, aparte por supuesto del trato a las personas, de mantener esta empresa aquí y esta residencia, claro. Y al final esto se traduce en que estas personas viven felices en su pueblo. Claro, y como siempre. El objetivo nuestro de la empresa y de la residencia, y creo que del ayuntamiento también, que es la que, gracias a su empeño, puso en seguir funcionando con la residencia, es esa, que el bienestar de las personas mayores o de las personas que necesitan alguna ayuda, que no tienen por qué ser mayores, igual hay personas más jóvenes que tienen algún tipo de problema y también pueden venir aquí como están viniendo. Pues esperemos que sigan por muchísimo más tiempo, que esto siga tirando hacia adelante con estas personas que viven aquí tan a gusto. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por trasladarnos la historia. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. See the moon in a sunlit sky. Close your eyes and make believe we can fly. Estamos ahora con Chus, que es la presidenta de la Asociación Cultural La Cerca de Gómara. ¿Qué tal, Chus? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos para conocer un poco cuál es el trabajo de vuestra asociación. Cuéntanos primero cuánta gente sois, cuánto tiempo lleváis trabajando. Bueno, pues mira, llevamos trabajando, este es el 11º año. Precisamente te he traído la revista para que veas que el año pasado la hicimos como conmemoración del 10º aniversario. El año pasado fuimos 323 socios y bueno, ahora estaremos en torno a 260 o así, luego a lo largo del año se va sumando más gente, sobre todo en el verano, los que vienen a pasar el verano al pueblo, pues se apuntan a la asociación también. Sois casi tanta gente como personas empadronadas en Gómara, pues o sea, hay mucho compromiso con el pueblo. Pues sí, la verdad es que es muy de agradecer que la gente nos responda así, por eso continuamos año tras año. Así que el objetivo de esta asociación sería un poco impulsar la vida en Gómara, ¿no? Sí, dinamizar el pueblo y darle vida, porque aunque hacemos la mayor parte de las actividades en verano, pues trabajamos todo el año y hacemos cosas durante todo el año. Y hace 12 años, ¿quién diría que un 16 de febrero se iban a juntar aquí 170 personas a comer? Pues nadie, ¿no? Esto era impensable y sin embargo ahora pues la actividad de la matanza, que siempre se realiza en febrero, es una de las actividades más esperadas y congrega un montón de gente y la verdad es que da mucha satisfacción. Así que hacéis actividades como estas jornadas de la matanza con una comida popular, pero hacéis muchas más actividades. Estamos ahora mismo aquí, por ejemplo, en el frontón, que tiene estas pinturas en el suelo y en la pared para el entretenimiento. ¿Esto también fue impulso vuestro? También, esto lo hemos hecho este verano, el verano del 2018, pues para recuperar un poco los juegos de suelo, darle un poco de vida a este frontón que ya es el frontón viejo y bueno, y decorarlo a la vez, porque la verdad es que queda muy chulo. Y
también pintamos, bueno, pues esa pared de blanco para poder proyectar cine de verano. También hemos visto más murales que hay por el pueblo, que Sí. también son iniciativa vuestra. Sí, mira, hicimos hace 2 años, en el 2016 hicimos el de Soy de Gómara, y con la ayuda del taller de Alpargata, y al año siguiente, en el 2017, hicimos el de La Promesa. Bueno, no sé si conocéis que la historia de La Promesa de Gustavo Adolfo Bécquer se ubica aquí en Gómara, y entonces siempre intentamos que eso quede un poco, vamos. Así que este es un trabajo constante, todo el año Sí, implicados. sí. ¿Cuáles serían vuestros próximos objetivos, los próximos eventos que vais a Bueno, la próxima organizar? actividad, bueno, concretamente este domingo hacemos una ruta de senderismo. Hay actividades de todo tipo. Hacemos rutas de vez en cuando, 3 o 4 al año, y este domingo hacemos una. La siguiente sería pues la comida del Día del Árbol, donde degustamos los productos del cerdo que hemos matado en febrero y hacemos una parrillada en la que también nos juntamos pues 100 y pico. Y, por ejemplo, también estamos haciendo ahora una actividad que es una colcha solidaria, que es entre la gente voluntaria que quiere y los materiales los pone la asociación. Se va a hacer una colcha de patchwork. Esta colcha será luego objeto de una rifa, y el dinero que se saque de la rifa se donará a la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, bueno, pues para que veáis que son actividades de muchos... De todo tipo y para todas las edades. Y para revitalizar este pueblo, que vemos que sigue muy activo, que la gente está comprometida con este pueblo. Muchísimas gracias, Chus, por habernos contado un poquito cómo se desarrolla Gómara. De nada, a vosotros. Un placer. Igualmente. Si una palabra definía Gómara en sus albores, esa era riqueza. Ciudad comerciante y cabeza de comarca, hoy conserva tan solo leves vestigios de su grandeza. Hoy perdura su lucha contra el fantasma de la despoblación.